Hola a todos y todas y muy bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Taraná Editions. Mi nombre es Micaela Di Giulio y estoy aquí con ustedes para la segunda entrevista de nuestro ciclo de charlas Cultiva tu Bienestar Personal, la cual estaremos realizando a las 19 horas de España, pero también para Latinoamérica a eso del mediodía. Luego dejaré los horarios abajo cuando esto quede grabado el viernes. Les invitamos a participar en este ciclo de charlas dejando sus comentarios, preguntas. Hola, ¿cómo están? Ahí veo que se van sumando, Josep, y aprendiendo a ser un ser humano. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, como les venía diciendo, pueden dejar sus comentarios y preguntas cuando finalicemos con la charla y con muchísimo gusto, Josep María, nuestro invitado, los va a contestar. Ahora, para continuar, vamos a seguir con Jaume Salinas, que nos va a contar un poco acerca de este invitado. Y nada, es el tema de la charla de hoy. Hola, Jaume, ¿cómo le va? Gracias, Micaela. Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda entrevista del ciclo Cultiva tu Bienestar Personal. Si en la primera tratábamos de los duelos que ocasionados en nuestras vidas por lo que estamos viviendo durante los últimos 15 meses, hoy les quiero plantearles es cómo lo estamos viviendo. ¿Nos comemos la vida o la vida nos come a nosotros? O dicho de otra forma, ¿cómo lo estamos digiriendo? La sabiduría popular tiene algunos dichos que son verdades como puños. Esto no lo puedo digerir. O esto que me ha pasado me hace, cuando pienso en ello, se me hace un nudo en el estómago. Es decir, que de una forma concreta nos dice que cualquier cosa, cualquier impacto exterior, en el primer sitio donde nos afecta es en el estómago, en nuestra microbiota. Después, lamentablemente, pues se reparte por el organismo, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, etc. Para saber un poco más de cómo afectan las emociones a nuestra microbiota, hoy hemos invitado a Josep María Subirá, que es un diplomado en enfermería, técnico especialista en dietética y nutrición. Es colaborador del CRESCA, que es el Centro de Recerca en Seguretat Alimentaria. Es creador del sistema Hemonutrición, cuyo principal objetivo es ver o averiguar cómo nos afectan las emociones a nuestro organismo y cómo prevenirlas con la alimentación. Además, es autor del libro Haz felices a tus bacterias, publicado por esta editorial. Y sin más dilación, les paso nuevamente el testigo a Micaela, que es la que conducirá esta entrevista con Josep María. Adelante, Micaela. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias por todo y muchas gracias también por tenerme aquí. Bueno, como bien dijo Jaume, voy a presentar a, que en realidad ya lo presentó, ¿no? Josep María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha y se me ve y se me oye bien? Sí, te veo un poquito borroso, pero no, te veo bien, Se te escucha perfecto. Vale, perfecto. Pues mira, aquí estamos mis bacterias, ¿vale? Y mi libro que pude editar gracias yo también lo tengo aquí. A ver, enséñalo. Ahí estamos, que se vea. Hay un poco de delay, gracias a... Sí, pues yo lo pude editar por primera vez gracias a Jaume, que me acaba de presentar tan amablemente y al que agradezco la oportunidad que me dio y de ayudarme a hacer una realidad a este libro. Y ahora le agradezco la oportunidad a través de ti, Micaela, de poder compartir con todos vosotras y vosotras. Si hay alguien, porque esto internet, claro, tú no sabes nunca. A lo mejor estamos tú y yo cascando solos y no hay nadie, pero a mí me da igual. 14 personas mirándonos, 14 personas. ¿Qué dius, Sara? Pues nada, saludos a los 14 o a las 14, a ver si aguantan como Pepes y como Pepas el rato que tengo aquí para y a todas sus bacterias. Sí, bueno, claro, que ahora explicaremos que ellos y ellas no son ellos y ellas son bacterias y todos son bacterias. Ahora lo vamos a ver, pero
Ya ves que es que empiezo y no callo, ¿eh? Lo siento, Micaela, disculpa. No, no, por favor, Solo todo lo para dar contrario. las gracias de esto. No, me encanta. Bueno, Josep María tiene una presentación que nos va a mostrar para explicarnos un poquito, bueno, lo que es la microbiota. Pero antes de comenzar con ello, bueno, obviamente estuve leyendo tu libro y al principio del libro hay algo muy interesante que nos cuenta que hubo un rotundo cambio en tu vida, que eso fue el despertar y, bueno, lo que nos lleva a que estés aquí con nosotros hoy. ¿Nos puedes explicar un poquito no sé, de qué fue este cambio? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eras lo que hacer la comías versión, antes? sí. Lo que vivías antes. Sí, intentaré hacer la versión súper de una hora. Pero bueno, cuando yo acabé, yo estudié auxiliar de clínica con 14 y 15 años. Allí ya tuve una profesora, Rosa María Teresa Tanes Blanco, de la que siempre recordaré, que ya nos decía que las emociones y lo que es la parte física siempre estaban muy imbrincadas. Con 15 años ya lo aprendí. Y después estudié dietética y nutrición. Y después me formé en enfermería. Y yo, ya con la idea de que las emociones están ahí siempre y que no es una cosa separada, siempre crecí y me desarrollé. Por intentar hacer la versión súper resumida, insisto, yo iba viendo que a medida que trabajaba como profesional de la salud, lo que veías que había unos patrones emocionales de las personas que les llevaban a unas determinadas enfermedades. Aquello intuitivamente veías, este tío o esta tía es así y, ostras, y mira qué enfermedades estás sufriendo. Y luego, pues yo, por temas personales y familiares, pues decidí en un momento dado de mi vida, pues hacer una huida hacia adelante por toda una serie de circunstancias y me fui al extranjero, fui al Reino Unido una temporada, primero para estudiar inglés y después para incorporarme a uno de los hospitales de Europa más grandes, que está situado en Liverpool, y estuve trabajando una temporada allí como enfermero. Y allí pues tuve mi gran catacrack, o sea, allí fue donde emocionalmente me rompí del todo. Entonces llegó un momento en que empecé a perder peso, me quedé como en 60 kilos, ahora peso 75 y me quedé, y la altura es la misma, me quedé en 60 kilos, o sea, un desastre, no comía, no bebía, nada, un desastre. Tanto así que yo decidí venir a morirme a Barcelona porque me veía tan mal que creía que me sabía mal morirme solo en Inglaterra y pensé, bueno, mejor morirme rodeado de gente que más o menos te conoce un poco, ¿no? Y entonces cuando llego a Barcelona, pues a partir de ese momento dije, vamos a ver, si me muero ya está, y he dejado de sufrir, ole, me iré a otra dimensión y ya está, porque al final lo que ocurre es que deberíamos perder el miedo a morir, porque si pierdes el miedo a morir eres completamente libre. Pensé, bueno, si me muero ya está. Y pensé, si no me muero, porque entre medio pues pasaron cosas, pues voy a intentar a ver qué puedo hacer para no morirme. Entonces empecé a investigar en el tema de la nutrición y a partir de la nutrición pues empecé a descubrir un montón de cosas. Pero evidentemente lo que yo tenía siempre muy claro es que mis problemas habían venido en relación a un tema emocional. Y permíteme que te añada, yo ayer estoy participando en un congreso internacional de microbiota intestinal y justamente ayer, aún no hace ni 24 horas, uno de los ponentes explicaba que se han hecho multitud de estudios en ratas, ratas a las que se les separa de su madre en el momento de nacer, esas ratas acaban desarrollando depresión, ansiedad, estrés, crisis de pánico y lo que se llama en inglés el IBS, que es el Irritable Bowel Syndrome, que es síndrome de colon irritable, patología que yo he sufrido toda, síndrome de colon irritable, ansiedad, estrés. Lo que yo sufrí en Liverpool fue una crisis de angustia espectacular llevada a la máxima expresión y eso fue que un poco más y me quedó pues allí pajarito. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando yo escuché esto anoche, pensé que lo ves, Pepe, cuando yo nací, al cabo de pocas horas, me cogieron y me llevaron a una incubadora porque estaba muriéndome. Y mi madre no sabía nada. Tanto es así que no sabía nada que mi madre se enteró de que yo estaba en una incubadora para la mujer de hacer faenas de la clínica donde nací, en la clínica Sagrada Familia, que estaba ahí viendo, ¡ay, señora! ¡Ay, pobrecito, su niño! ¡Ay! Y mi madre, mi niño, ¿qué le ha pasado? Mi niño, ¡ay!
Ay, pues claro, la señora no sabe nada, no sabe nada. Total, que luego mi madre preguntó y se enteró de que el niño estaba hecho una porquería, que no sabían si viviría o no viviría, ¿no? Wow. Eso, repito, anoche un especialista en microbiota intestinal me explica que eso ya está investigado, más que investigado, esa relación del contacto con la madre y lo que ocurre después en esa criatura. Bien, eso he hecho un pequeño paréntesis para que veas que mi proceso personal ya empieza pues así. Y también debo decir que desde un punto de vista de proceso personal o de historia personal, yo creo que en mi cuerpo ya llevo la información esta de la microbiota y de los bichos, porque mi bisabuelo, el doctor Antonio Subirá Marquet, fue el creador de la fórmula magistral para que se pudiera hacer un yogur que hay gente que conoce, que quizás a alguien de los 14 que nos lo están viendo le sonará, que es la marca del yogur Danone. Pues mi bisabuelo en la ciudad de Barcelona, en el año 1919, desarrolló esta fórmula. Yo siempre había escuchado por parte de mis abuelos que había ese señor, el doctor Subirá, luego descubrí no solo que hizo, porque tengo aquí, mira, te voy a enseñar una cosa para que lo veas, que no te engaño. Aquí tengo una maletita que se ve súper antigua, con aquí todos documentos de mi bisabuelo, lo tengo siempre aquí a mi lado, a mi bisabuelo, para que me inspire, ¿no? Con documentos de temas con plantas, ¿no?, medicinales. ¿Perdonas? Sí, yo creo que sí. Total, que con todo este bagaje, creo que ese ser humano que se llama Josep María, con sus experiencias personales, con lo que te acabo de explicar, llega un momento en que dices, ostras, estaba explicando que mi bisabuelo, antes de hacer la fórmula del yogur Danone, inventó un producto que se llamaba Gerasia, que era para, quiere decir, ¿no? Gerasia, hacerse mayor, era para evitar que las personas envejecieran. ¿Y cómo lo hacía hace 100 años? Con un producto que era para darle de comer a nuestras amigas las bacterias. Mi bisabuelo ya sabía que en el interior de nuestros intestinos tenemos millones de bacterias, porque él iba mucho a París y en París era donde estaba estudiando Elie Metchnikoff. Elie Metchnikoff es el señor que realmente empezó a poner en conocimiento de todo el mundo el tema de la microbiota. ¿Qué ocurrió? Que hace 100 años empezó también paralelamente el mundo de la industria farmacéutica y todo eso que en ese momento empezó quedó parado porque se dio prioridad a los medicamentos. Vale. Ay. Ahora, por suerte, 100 años después, llevamos un pequeño decalaje de tiempo, han pasado 100 años, pero por suerte, 100 años después, ahora volvemos a retomar otra vez este conocimiento porque nos estamos encontrando que en estos momentos los antibióticos, por ejemplo, no están teniendo la acción que tenían hace 70, 80, 90 años porque ya se han creado resistencias bacterianas. Entonces, ahora estamos retomando el origen de lo que empezó a hacer mi bisabuelo, Antonio Subirá Marquet, gracias a los estudios que hizo Elie Metchnikoff a principios del siglo XX. Te he hecho una respuesta muy larga, no sé si... Bueno, tenemos todo el trasfondo en detalle, en las conexiones de tus ancestros y el presente y tu vivencia también, que es todos estos factores, ¿no? Nos van modificando y despertando. A ver, es algo que ya tenías, pero también pasó algo en tu vida en el cual decidiste de tomar acción y llevar a cabo todo este, no solamente nuevo estilo de vida, pero un libro, ser maestro, la consultora. Esperemos que todo este conocimiento también llegue a las personas, ¿no? que en este momento tanto lo necesitan. Y ahora, el libro, el día 3 de agosto de 1998, es tumbado, hecho una porquería en mi habitación de Liverpool. Me prometí que si algún día yo superaba esto, escribiría un libro. Y mira, un día apareció este libro y la verdad que, mira, sin ser escritor, porque yo no soy escritor, yo soy un apasionado de estas cosas, pues mira, apareció y la gente dice, ¡ay, qué bien me lo he pasado y hasta he entendido algunas cosas y me ha encantado! Y pues mira, oye, miel sobre hojuelas. Sí, el libro está muy interesante. Está muy interesante porque no es una dinámica de ensayo, sino una dinámica de relato y narrativa, con diálogo, con un tono súper llevadero de leer, así que lo súper recomiendo. Y bueno, si quieres, vamos a comenzar un poco para que nos expliques en lo que es la microbiota, ¿no? Yo sé que son términos científicos y tal, pero para que vamos como explicándolos con esta, porque has armado una presentación, ¿no? Para mostrarnos. Sí, he armado una pequeña presentación para empezar por el principio. Nos vamos a ir 3.800 millones de años atrás
¿vale? Lo que pasa es que no vamos a esperar. Josep María, se le escucha un poco cortadito. 3.800 millones de años para no. Perfecto, genial. Muy bien, y ahora vamos a compartir. Se había perdido un poco la señal, pero ahora se escucha mejor. Vale. A ver. Vale. Entonces, ahora os voy a compartir el saco oculto esto y me voy aquí. Y para los que nos están escuchando, ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que es la microbiota en la cuestión científica de la anatomía. Os voy a explicar. Sí. Y luego vamos a tocar el tema de las emociones, ¿no? Así que una presentación para que estemos al tanto de la materia. Y luego... Exacto, nada. Vamos a explicar primero lo que es un término que es muy importante, que es la endosimbiosis. Primero, hace 3.800 millones de años aparecieron unas primeras partículas que son las bacterias, lo que conocemos como bacterias. En los años 30 del siglo pasado hubo un médico, que esto un día, si quieres podemos hablar otro vídeo, que descubrió que de partículas inorgánicas él consiguió que aparecían pequeñas partículas que parece que fueron el principio de la vida. Entonces, fijaos que aquí tenemos un montón de partículas que aparecen hace 3.800 millones de años, ¿vale? Pero estas partículas, como ocurre siempre en la madre naturaleza, siempre, en la naturaleza siempre actúa por colaboración, nunca por competencia. Entonces, fijaos qué es lo que ocurrió, que de golpe estas pequeñas estructuras que estaban fuera, cada una eran especiales por algo. Entonces, decidieron poder juntarse todas dentro de una gran bacteria que las protegía. Y esto sería, por ejemplo, el núcleo celular, esto una mitocondria, esto las vacuolas, esto pues serían otras estructuras que ya hablaríamos otro día de las eucariotas. Luego tendríamos que dar una parte también, digamos, las células procariotas, que son aquellas células que quedaron sueltas sin un núcleo dentro, ¿vale? Entonces, todo esto, fijaos, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que comprendamos que al final, cuando hablamos de bacterias, células procariotas y células eucariotas, las nuestras, estamos hablando de lo mismo, todas son primas hermanas. Lo que ocurrió con un punto en que unas se metieron unas dentro de las otras y estuvieron ayudándose, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos explicado esto, veamos que, como os decía, la madre naturaleza, toda la naturaleza, toquemos la naturaleza, hay esta célula primitiva que luego se acaba dividiendo, por un lado, en bacterias, luego estas células eucariotas que os decía. De estas células eucariotas acaban apareciendo las células humanas, los animales, las plantas, los hongos, los protozoos y las bacterias, pues en grandes grupos se dividen las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Bien, todas estas bacterias, que todas empiezan en un momento dado, como os acabo de decir, todas están hechas unas pequeñas letras que se llaman genes. Los genes son pequeñas letras, como nosotros que tenemos 24 letras en nuestro abecedario. Gracias a nuestro abecedario podemos formar letras y escribir libros. Entonces, las bacterias tienen un tipo de conformación. Hay unos tipos de libros por su conformación de letras que son bacterias. Luego tenemos hongos que su conformación de letras, de genes, forman hongos. Por la conformación de los genes tenemos amebas, luego tenemos los protozoos y luego aparte, como os decía, tenemos las células eucariotas, que son las propias de animales, de plantas. Y luego dejo para el final los virus, que los virus no son seres vivos, no son bichos. Los virus son estructuras que tienen genes, que tienen información, pero que están construidas por las propias bacterias y por las células eucariotas, las nuestras, para transmitir información. Lo que hacen los virus son como un pequeño USB, que a medida que la bacteria, la célula nuestra, va recibiendo información, para llevarla al exterior, para compartir, los virus son las unidades de información que utilizan para comunicarse con el exterior. Toda esta cantidad de genes es lo que se llama microbioma. Y también las bacterias, hongos, amebas, protozoos, los virus no, generan como unas caquitas cuando comen, porque estos comen. Y los virus no comen nada, queridos, no son cosas vivas. Luego, cuando amebas, bacterias, hongos y protozoos comen y hacen caquitas, las caquitas se llaman metabolitos. Pues todo esto es lo que denominamos microbioma. Y todo esto es lo que es de cómo está formado el planeta Tierra, que es un ecosistema
perfecto. Lo que ocurre es que a veces nosotros nos da la sensación que es imperfecto porque nos ponemos enfermos y tal, pero no. Todo tiene siempre un sentido biológico. Y nosotros somos como un pequeño mundo dentro de un gran mundo, ¿vale? Hablaba del microbioma, que es el conjunto de genes, de letras, ¿vale? Y luego tenemos la microbiota, que la microbiota son los microorganismos en sí, es como si fueran los libros. El microbioma son las letras, todas juntas, pero la microbiota son los diferentes libros, ¿vale? Entonces, en nuestro cuerpo, si hablamos de nuestro cuerpo, si solo hablamos de bacterias, no hablamos ni de hongos ni de protozoos, solo bacterias, fijaos que tenemos 39 billones de bacterias. Y células humanas que al final, tal y como os he demostrado antes, no dejan de ser células eucariotas, son unas bacterias metidas unas dentro de otras, tenemos 30 billones con B, ¿vale? Este es el último recuento. Bien, dicho esto, cuando empezaron las células eucariotas a desarrollarse, juntarse, empezaron a desarrollar seres cada vez más complejos, hasta que llegamos al ser humano. Y, por ejemplo, para que veáis este estudio científico del año 2018, se descubrió que, y para que empecemos a hablar ya de la importancia de los intestinos y del sistema nervioso, fijaos que cuando el óvulo y el esperma se juntan y empiezan a desarrollarse, lo primero que se forma es el corazón y una estructura que empieza a latir, una estructura larga, que son los intestinos. De estos intestinos primitivos es de donde aparecerá después todo el sistema nervioso. Repito de nuevo, del sistema digestivo es desde donde aparece el sistema nervioso. Esto luego, si nos da tiempo, tengo un artículo científico que lo demuestra, que hace muy poco tiempo se demostró con unas pequeñas estructuras que se llaman hidras, que se vio que si no fuera por las bacterias, porque aquí no lo he dicho, pero en este sistema digestivo primitivo se puede formar el sistema nervioso desde este sistema digestivo primitivo porque hay bacterias. Si no hay bacterias en este sistema digestivo primitivo, no se puede formar sistema nervioso. Por lo tanto, ya desde el minuto 0, la relación intestinos, bacterias, sistema nervioso es fundamental. Por eso es tan importante cómo engendra un hijo, por eso es tan importante el embarazo y por eso es tan extremadamente importante ese niño, esa niña, cómo nace y después qué es lo que ocurre a partir del momento del nacimiento, ¿vale? Josep María, disculpa que te interrumpa aquí, tengo un usuario que dice, Alejandro, hola, en el intestino no hay trillones de bacterias, que creo que, bueno, lo habías explicado un poquito recién, pero... En los intestinos, a ver, tenemos 39 billones de bacterias, billones. Cuando se habla de trillones, es un concepto que yo hace poco tenía este error. Cuando hablamos de trillones, es un contaje americano. Los americanos hablan de trillions, pero cuando lo traducimos al castellano debemos hablar de billones, ¿vale? Entonces, el contaje es de 39 billones de bacterias en todo el cuerpo, pero en los intestinos es donde hay mayor concentración de bacterias. Eso sí que es cierto. Pero siguiendo con la relación del sistema nervioso con los intestinos y con el resto del sistema nervioso. Fijaos que en el corazón primigenio solo, entre comillas, tenemos 40.000 neuronas, que es la unidad fundamental del sistema nervioso. Pero después, en los intestinos, por eso decimos que tenemos un segundo y un tercer cerebro, en los intestinos tenemos 700.000 neuronas. 700.000 neuronas a que, comparativamente hablando con el cerebro, que son 86.000 millones de neuronas, es nada. Pero, de hecho, estas 86.000 millones de neuronas, al final, lo que hacen, y esto es muy curioso, lo único que hacen es captar la información que reciben emocional del corazón, y para eso están tantos millones de neuronas, para cuando esta información emocional llega al cerebro, estos miles de millones de neuronas lo que hacen es decidir después qué van a hacer con esa información emocional y cómo lo transmiten a través del nervio vago.
Y el nervio vago se va a comunicar desde el cerebro hasta los intestinos y con el corazón y también con los pulmones para ver cómo reaccionamos ante esa información emocional. Pero lo apasionante del tema, si estoy corriendo mucho, decídmelo, es que dependiendo de las bacterias que tengamos aquí en los intestinos y según cómo estén de felices, la información que ellas le envíen al cerebro también determinará qué respuestas cerebrales voy a dar a mis estímulos emocionales. ¿Esto que acabo de decir, Micaela, se ha entendido adecuadamente? Absolutamente, es una codependencia que es lo que mantiene el equilibrio y el rol del intestino es fundamental. Fundamental. Exacto, pero sobre todo el rol de las emociones. El rol, primero emoción, después pensamiento y después reacción. Pero insisto, como que venimos de esas bacterias de hace 3.800 millones de años, dependiendo de cómo las tratemos, ellas también nos ayudarán o no en ese proceso emociono-creativo, acabo de inventar una nueva palabra, ¿vale? Que se acabará convirtiendo en lo que somos o queremos llegar a ser, ¿vale? Pero todo esto, el tema es que, bueno, seguramente tú que vienes de Argentina, ¿no? Yo creo que tenéis la fama que en Argentina todos sois psicólogos y psicólogas, ¿no? Y psicoanalistas, ¿no? Pues seguramente mucho. Psicoanalistas, ¿no? Pues seguramente esta imagen te sonará, ¿no? Como Argentina, que eres esa imagen del iceberg, que el iceberg sería como la parte emocional y que solo somos conscientes de la puntita y nada más. Lo que es más inconsciente queda escondido, queda allí que no lo vemos, pero nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras emociones sí que quedan grabadas. Fíjate que de la parte consciente solo somos conscientes de aproximadamente un 0,5%. Todo es inconsciente. Por eso os digo que lo importante es estar siempre presente en nuestras emociones. Estamos más pendientes del exterior, de las noticias, de lo que me dicen de fuera, del miedo. No, hay que estar dentro. ¿Qué es lo que siento yo dentro para que después la información que me vaya a ir al nervio vago a través del corazón y después al cerebro, ¿vale? Pues sea una o sea otra, ¿vale? Entonces, fijaos qué interesante cómo estos intestinos son los que se van a encargar de formar una hormona que se llama serotonina, que en inglés es serotonin, tono del suero, tono de líquidos. El 90% de la serotonina se hace en los intestinos y dependiendo de las emociones que yo tenga y que estas emociones envíen una determinada señal al cerebro, mirad qué es lo que ocurre con la flecha. Esta flecha envía una señal a los intestinos. ¿Para qué? Las emociones que yo tengo le den una información a otros estos intestinos para que las hagan más o menos felices a mis bacterias y si están más felices harán más serotonina. Fíjate la curiosidad del tema, que es que nos dicen los científicos que la serotonina es la hormona de la felicidad, pero es que la puedo formar siempre y cuando yo ya haya generado una emoción positiva para que ellas, mis amigas, las bacterias, hagan bien su trabajo. Pero es que además necesito el material para que mis amigas, las bacterias, gracias a mis emociones positivas, puedan hacer serotonina. ¿Cuál es la base material? Pues el triptófano. ¿Dónde entra el triptófano? En el kéfir, en los frutos secos, los plátanos, las cerezas, la soja que sea de buena calidad, ecológica, las alubias, las lentejas, el chocolate negro superior. Sí, pero la alimentación quiero que quede muy claro, y lo repito siempre, la alimentación no es la panacea. No somos lo que comemos. ¡Ay, Josep María, qué dices! Me está rompiendo los paradigmas. Siempre me han dicho que somos lo que comemos. ¡No! Somos lo que sentimos. Lo estoy demostrando con esta diapositiva. Por muy bien que coma, si mi corazón y mi cerebro no están coherentemente trabajando, la información que van a llevar a mis intestinos, y luego si nos da tiempo tenemos artículos científicos que así lo demuestran, el triptófano que se va a formar será, y lo digo con todo el cariño del mundo, será caquita de la vaca. Como estamos hablando de intestinos y de heces, pues será poquito triptófano, ¿vale? Por eso, todas las personas que tienen problemas de depresión, de ansiedad,
todos tienen problemas digestivos, todas las personas tenemos, porque yo soy uno de ellos. Que te interrumpa, María. No, bueno, lo que quieras, por favor, que yo no callo ni bajo el agua. Es que estás muy emocionado con tu tema y me encanta porque yo creo que aquí las personas que están mirando están aprendiendo un montón. Yo estoy aprendiendo un montón personalmente. Y bueno, para vincular, justamente cuando, bueno, yo la vi dispositiva y comenzamos a hablar de las emociones, estamos, ¿no?, ya presentando la charla, el tema de la charla que vamos a tratar hoy. Y también me lleva de vuelta a lo que es su libro. Y me encantó una parte que leí que puede ser el doctor Guardia, que había conversado. El doctor Guardia puede ser, sí, puede ser, sí. Y explica que como que dijo que usted era el gobernador y que era un tipo de federalismo que se manejaba en el cuerpo, ¿no? Entonces que tenemos una responsabilidad. Claro. Entonces, ¿cómo puede explicar esto de que esta responsabilidad que tenemos para mantener el equilibrio a través de las emociones? Exacto. ¿Cómo lo podríamos desarrollar para llevarlo a la tierra y a lo práctico? Qué buena eres, Micaela, porque fíjate la diapositiva que tengo puesta aquí ahora. Al buen amigo Carl Gustav el maestro, Carl Jung. El maestro, mira, no me levanto porque si no, no me veríais, pero haría una genuflexión. Fíjate lo que dice esta frase. Hasta el rey de los inconsciente. Sí. Hasta lo que inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Bien, lo que os decía hace un momento y te agradezco la pregunta. En nuestro interior tenemos un montón de familias de bacterias, de hongos, de parásitos, ¿sí?, que forman, y las bacterias especialmente también tienen un montón de familias, de subfamilias, ¿vale?, que van trabajando a su bola, pero que a veces van colaborando, ¿sí? Pero tú me dices, ¿cómo lo podemos hacer para gobernar adecuadamente a todas estas inmensas familias que tenemos dentro? Bien, pues nosotros, fíjate lo grande del tema, Micaela, es que no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer, tal y como te decía, es intentar entrar dentro nuestro. Mira, te voy a hacer una confesión. Y voy a hacer un agradecimiento a la vez. Ahora, hace unas horas, acabo de venir de casa un buen amigo, Jordi Feliu Jiménez, al que también el libro se lo debo gracias a él, porque me ha apoyado en muchos momentos de mi vida en cosas muy concretas. Y él está haciendo una cosa que se llama terapia craniosacral. Hoy me he hecho una terapia craniosacral, que es ponerme las manos debajo de mí, y mi cuerpo ha empezado a hacer unas convulsiones, unos dolores, unos pinchazos. Ha sido un viaje... Bueno, horroroso del dolor, pero a la vez extremadamente liberador. Y yo le decía, ostras, Jordi, es que llevo unos días que siento una tristeza muy grande. Digo, estoy súper agradecido porque, mira, ahora voy a hacer una entrevista que me apasiona. Estoy conociendo, gracias a esta nueva situación, gente maravillosa. He cortado relaciones con gente que me he dado cuenta que quizás no eran de mí, de la manera que yo veo la vida, pero el universo me está trayendo otra gente maravillosa, ¿vale? Entonces, y me decía Jordi, oye, al final lo que está haciendo tu cuerpo es que no es que tú estés viviendo bien y porque estás triste, no, me decía él, es que tu cuerpo ahora está manifestando esa tristeza que tú estabas escondiendo, ahora la estás dejando salir, y me decía, escúchala, siéntela. El otro día, no sé si alguien de mi familia me estará escuchando, pero me da igual. Soy muy transparente. Me tumbé en la cama, hice una meditación, ingresé dentro de mí y hubo una pequeña voz que me dijo, mami, no me dejes, ¿vale? En ese momento yo me di cuenta que mi cuerpo está empezando a sentir, las células están empezando a sentir ese abandono de cuando yo nací. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestras células, sin que nosotros no hagamos ningún esfuerzo, hagan bien su trabajo? Porque la naturaleza es grande, es sabia. El universo va solo. Nosotros no hemos hecho nada para que creciéramos durante 9 meses en la matriz de nuestra madre. Entonces, pues tenemos que hacer lo mismo que hicimos cuando estábamos en la matriz de nuestra madre. Nada, confiar, estar ahí, sentir qué nos dice nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, conectar con nuestras intuiciones, conectar con nuestro corazón. Y cuando vamos a comer, no comer por ansiedad, pararme un minuto y decir, a ver, ¿qué voy a comer? ¿Por qué me voy a comer esto? ¿Realmente me apetece? ¿O es que si me bebo un vaso de agua a lo mejor ya tengo bastante? Me ha ocurrido muchas veces, Micaela,
venir súper excitado de dar una clase, wow, qué súper clase. Entonces, eso me da hambre y me llego a casa con un mogollón de hambre. Entonces, hay días que me pongo a comer, pero hay otros días que, nene, relájate, tranquilo, me hago una meditación 20 minutitos y al hacerme esa meditación, como que regulo mi sistema nervioso, como que mis células las nutro de oxígeno a través de la meditación, ya no tengo tanta hambre. Lo que deberíamos hacer es estar, cuando veo que algo del exterior me afecta, decir, eso, vuelve para adentro. Sí, ahí no que te interrumpa, pero quería tocar justo ahí, que le diste al clavo, algo muy importante, que muy bien lo dijiste, muchas veces estamos como preocupados en racionalizar todo, en pensar, en buscar la fórmula directa. Y algo que mencionó, que es la meditación, ¿no? Y que es la introspección, y que, bueno, en el libro también, volviendo siempre al libro, ¿no? Pero es que todo hay una conexión. Entra también la parte de cuando conoció a un maestro de Tai Chi que le explicó acerca del rol del observador a través de la introspección y a través del silencio. Y no solamente el silencio del entorno que utilizamos para meditar, pero también mencionó este ruido interno, ¿no? De nuestros pensamientos, de intentar de ser perfectos, de qué son las creencias o qué son tal. ¿Nos puede desarrollar un poquito por qué es tan importante este silencio interior y exterior? Claro, mira, yo cuando el primer día de clase, me consta que algún alumno me estará viendo, sino que te escribe, que te lo diga, que diga si miento o es verdad. El primer día, cuando llego a clase, les digo, oye, chicos, estáis aquí sentados, estáis todos muy mal de la cabeza, pero no os preocupéis porque el que está peor soy yo. ¿Por qué les digo eso? Porque, sí, les digo eso primero para que se calmen, para que sepan que van a ver un tío que está para allá, que les dirá cosas que les van a parecer muy raras. Pero, ¿por qué digo que soy así? Porque toda la vida de un tío que le he dado un montón de vueltas a las cosas, siempre preocupado por todo, súper ansioso, poco centrado en lo que quizás debería centrarme en un momento dado. Y eso, tengo que decirte que en relación al Tai Chi, que tú pones el ejemplo, a mí me salvó la vida cuando yo te explicaba mi proceso personal. Lo que me salvó la vida, fui un día a una psiquiatra que me quería dar unas pastillitas y la mujer, pues pobre, ella hace lo que le han enseñado, pero dije, ya no le dije nada, pero no volví a verla nunca más hasta hoy, hace han pasado 22 años, y empecé a practicar, a hacerme acupuntura y a hacer Tai Chi. Cuando empecé a practicar Tai Chi y empecé a sentir mi cuerpo, empecé a estar presente, cuando empecé a practicar la respiración de una manera más o menos adecuada, cuando me sentía conmigo, cuando estaba pendiente de mi cuerpo, de mi respiración, como te decía, de mis movimientos, porque la gente, cuando ven a alguien haciendo Tai Chi, dice, ¡ay, mira, hace Tai Chi! No, el Tai Chi es algo muy serio, es una ciencia espectacular. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a un congreso internacional sobre Tai Chi, en el que tuve la oportunidad de conocer a 5 representantes de las 5 universidades más importantes de los Estados Unidos que hacen investigación sobre este tema, y la meditación y la concentración y la respiración en el Tai Chi. Y es que es eso, cuando tú estás pendiente de tu cuerpo él solo ya va colocándose en su sitio. Además, incluso te cambia la estructura corporal. Fíjate que cuando yo empecé a practicar Tai Chi, empecé a ganar peso y empecé a tener hambre y ganaba medio kilo a la semana. No, era todo. Yo empecé a ganar como de medio kilo a 1 kilo a la semana y le decía a mi madre, hostia, mami, como siga así, de aquí un año, porque cada semana ganaba 1 kilo. Digo, de aquí un año he ganado 52 kilos. Pero lo apasionante del tema del cuerpo humano, de la naturaleza, del universo, de nuestras amigas las bacterias, es que cuando ellas reciben la información adecuada, ya se paran de hacer lo que entienden que tienen que hacer. Tú cuando tienes un problema, tú las escuchas. A ver qué queréis. Venga, pues vamos a ver qué es lo que queréis, lo que necesitáis. Les das lo que ellas necesitan, ellas te van dando a cambio lo que tú necesitas, y cuando ya te han dado lo que tenían que darte, se paran. Quiero decirte que cuando yo llegué a los 74 kilos al cabo de más o menos unos 6 meses de hacer Tai Chi, yo me he quedado desde entonces, hace 21 años, que peso 74 kilos, ¿vale? Ahí me quedé, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con eso? Cuando tú pones a tu cuerpo en equilibrio, tus bacterias
también están Lo en equilibrio, mantienen. evidentemente. Lo mantienen Claro, en equilibrio luego, también. claro, he tenido mis cositas, por supuesto que sí. ¿Pero por qué he tenido mis cositas? Porque yo me he descuidado, ¿vale? Un día tuve que ir a urgencias con un dolor aquí precordial. ¡Ay, me voy a morir! No podré tener más alumnos con lo bien que me paso en clase. Y luego, cuando llego a urgencias, me acordé que era 26 de junio. Luego me acordé que hacía 3 días había sido San Juan, en Barcelona, en Cataluña, y que me había pasado con el alcohol y que ese alcohol, que yo tengo una pequeña hernia de hiato por todo mi proceso, claro, me había irritado el hiato esofágico, y el hiato esofágico, al irritarse, pues me generó una información que parecía que estaba haciendo un infarto. Pero Ahí fui vemos yo que que las me emociones equivoqué. estaban bien, pero la alimentación más o menos No, hay un el problema desequilibrio en eso. fue que yo, claro, yo me pasé con el alcohol. Yo debería haber dicho, Exacto. me debería haber dicho a mí mismo, Pepe, tú ya sabes cómo eres, ya sabes que ahora mismo con el alcohol ahora no te puedes pasar, a lo mejor más adelante, si tu cuerpo va mejorando, a lo mejor te puedes pasar un poco más, pero ahora tú sabes que no puedes porque ya te conoces un poco. Ahí fue mi responsabilidad. Por eso, con estas charlas, Micaela, me gustaría, y ahora en el año 2021 es un momento básico para eso, es que todos tomáramos conciencia que, debemos tener debemos ser autoconscientes y que debemos tomar las riendas de nuestra salud. No podemos dejar que nadie de fuera nos diga lo que tenemos que hacer. Nadie, porque nadie de fuera nos va a decir lo que necesitamos. Lo que necesitamos solo, únicamente lo sabemos nosotros, y eso lo debemos hacer a través de este viaje interior, y nuestras amigas las bacterias están ahí para ayudarnos, y yo de momento me Ahora paro tocar un aquí poco porque no quiero en lo que es la intoxicación, las emociones que intoxican, ¿no? Ese equilibrio. Y esa, esta disbiosis puede ser, que es el término que utilizó en su libro, la falta de equilibrio. ¿Cuáles serían esas emociones o cómo se manifiestan también en nuestro ecosistema? Mira, la primera gran emoción que nos afecta más, por supuesto, es el miedo. El miedo es la emoción que más afecta a nuestras queridísimas amigas las bacterias. Pero también el estrés, la ansiedad, el hecho de tener la sensación de que no llego, y la rabia, la ira, la frustración, también afecta. La preocupación, estar todo el día comiéndome la olla por cosas, eso también afecta. Ahí es grande como las culturas orientales, especialmente la medicina tradicional china. Cuando yo empecé a estudiar medicina tradicional china, de golpe fue como, wow, ahora sí, porque cuando yo estudié enfermería, claro, te enseñan la medicina aquella que hace en el año 1911 decidieron que nos tenían que enseñar, pero cuando tú abres la mente y te enseñan que la medicina y que el cuerpo humano tiene unas emociones que afectan a nuestros órganos, dije, wow, esto es lo más. Y cuando empecé a estudiar y investigar sobre las bacterias, en ese momento todo tuvo sentido, porque luego he descubierto que efectivamente las diferentes emociones que la medicina tradicional china nos dice que afectan a determinados órganos, luego cuando te vas a ver las diferentes familias de bacterias, te das cuenta que sí, que efectivamente esas emociones están afectando a un tipo de bacterias determinadas y están generando esas emociones un tipo de neurotransmisores, para no liar a la gente porque son muchos términos, ¿vale? Un neurotransmisor, mira, aquí tengo un corazón, ¿vale? Un corazón siente unas emociones. Este corazón envía las señales, decíamos, al cerebro, y el cerebro va a todos los nervios. Al final de los nervios hay unas pequeñas hilillos, ¿no?, que se llaman dendritas, que de allí salen unas pequeñas bolitas que son como de proteínas, que se llaman neurotransmisores, o también los podemos llamar neuropéptidos, ¿vale? Y estas pequeñas bolitas, que tienen nombres como dopamina, serotonina, adrenalina, norepinefrina, oxitocina, ¿sí? Todos estos neurotransmisores, luego, fíjate, ya verás. Sí, lo que habíamos visto también al principio, ¿no?, de la charla, que lo había mostrado con el Exacto, gráfico. se van a enganchar
aquí en la cápsula exterior de las bacterias y también es de nuestras células, ¿vale? Y dependiendo de los neurotransmisores que se enganchan en las bacterias o en nuestras células, estas actuarán de una manera o de otra. Entonces, recogiendo de nuevo tu pregunta es, dependiendo de las emociones que tengamos, se generan unos neurotransmisores o otros. Por ejemplo, sabemos que el miedo, la rabia, aumenta los niveles de cortisol. Cuanto más cortisol en la sangre tengo, el sistema inmunitario funciona peor. El miedo también aumenta la ansiedad, el estrés y el cortisol. Cuanto más miedo tengo, cuanto más me siento amenazado, mi sistema inmunitario funciona peor y demás cosas me puedo enfermar. Después una emoción como el amor, el sentirme junto a alguien, un abrazo es algo, es medicina. Porque cuando tú te das un abrazo, se genera dopamina y oxitocina, que son hormonas que ayudan a que el sistema inmunitario funcione muchísimo mejor y también hace que nuestras amigas las bacterias trabajen muchísimo mejor. Unas bacterias que reciben cortisol por un tubo también sabemos que trabajan muy mal. ¿De acuerdo? Además, cuando mi cuerpo tiene estas emociones de rabia, de ira, de frustración, de miedo, que se generan estos neurotransmisores que te decía antes, el cortisol, la adrenalina, pues luego, por ejemplo, te pondré un ejemplo típico, el de una bacteria muy famosa que es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori que nos hemos dedicado a matarla porque nos dicen que genera las úlceras. No, la pobrecita Helicobacter pylori tiene importantísimas funciones. Lo que ocurre es que cuando ella se encuentra en un entorno como este que te estaba diciendo, lleno de adrenalina, noradrenalina, cortisol y después exceso de acidez del estómago, porque exacto, cuando yo tengo un entorno intoxicado, ¿de acuerdo? Pues entonces esta pobre Helicobacter pylori, ella tiene que defenderse. Os decía al principio de la charla, las bacterias comen y sueltan caquitas, lo que se llaman metabolitos. Sí. Pues claro, la pobre Helicobacter pylori, cuando se encuentra rodeada de un ambiente tóxico, ella pues dice, tú me intoxicas, pues yo más. Toma, bueno, intenta defenderse de ese ambiente tóxico y eso que ella genera es lo que después a mí me acabará generando, por ejemplo, una úlcera. ¿Tengo que matar al Helicobacter? No, hija, no. Lo que tengo que hacer es escuchar qué me está pasando para decir, vale, ya sé lo que me pasa, voy a ser consciente de eso. ¿Y cuántas personas cuando toman conciencia de su cuerpo empiezan a sanar de enfermedades que les habían dicho que nunca sanarían, que empiezan a sanar de enfermedades que nunca sanarían? ¿Por qué? Porque, como os digo, la madre naturaleza, el universo es sabio, él sabe. Nosotros no podemos ejercer de directores generales del universo. Nosotros no, nosotros tenemos que escuchar al universo, tenemos que aprender de nuestras amigas las bacterias que están ahí para enseñarnos, debemos aprender cómo trabajan ellas. Ya empezamos a aprender hace centenares de años, pero de golpe alguien decidió que teníamos que dejar de investigarlas y que teníamos que investigar otras cosas. Bueno, yo animo a la gente a que vuelva otra vez a su origen, a su interior. Exacto. Y volviendo al tema del miedo, ¿cómo hacemos para contrarrestar los efectos del miedo? Hablando de las emociones y tal, en términos concretos, por ejemplo. El miedo solo lo podemos confrontar con la confianza. ¿Y cómo genero confianza? Saliendo de la ignorancia. Algo me da miedo porque no lo conozco. Cuando me fui a Inglaterra por primera vez, yo solo en el año 95, ¡ay, qué miedo! No sé, haré amigos, no haré amigos. Era algo que no conocía. Fue la mejor época de mi vida. Cuando fui a Liverpool, ¡ay, qué miedo! Que me encontraré, porque era algo que no conocía. Luego ya me fui emocionalmente mal y ahí acabé de destrozar mis emociones porque me encontré con una jefa con una actitud determinada que yo no supe gestionar desde mi miedo. Pero cuando yo conozco algo, ¿por qué escribí mi famoso libro ya, Haz felices las bacterias? Para que la gente tuviera conocimiento de cómo funciona su cuerpo, de cómo funcionan sus bacterias, para salir de la ignorancia. Yo cuando voy a un banco o cuando hablo de temas de dinero,
siempre les digo, tengo un buen amigo, Joaquín Bordas, que no sé si me estará viendo, los saludos de aquí. Le digo, Joaquín, porque es un tío que sabe un montón de economía. Le digo, Joaquín, cuando me hables de euros, tienes a un niño de 6 años delante, porque es que no me entero de nada, siempre con los números me hago un lío, ¿vale? Porque soy un ignorante y me da miedo. Pero el cuerpo humano no me da miedo. A mí enfermarme de determinadas cosas no me da ningún miedo, porque yo conozco mi cuerpo y sé lo que tengo que hacer para que pueda hacer frente a cualquier cosa que tiene en el exterior. Por lo tanto, el miedo, quiero que quede muy claro, se enfrenta con confianza y la confianza da ganos saliendo de la ignorancia. Y la ignorancia no es decir estudiar. La ignorancia es porque el otro día escuché a alguien que decía, la ignorancia no es no estudiar, no. La ignorancia, el más ignorante es aquel que le llega información y dice, no, esta información no la quiero. No, hay que estar abierto a todas las informaciones y pasarlas primero por el filtro del corazón, después por el filtro de la razón y finalmente por el filtro de la intuición. Y si esa información que me llega me vibra con mi manera de ser, eso me va a ir bien a mí. Y eso es lo que me va a ir bien para superar cualquier tipo de miedo. Yo tengo muchos miedos y tengo pánicos. Y yo te decía que me vienen de manera ancestral desde el primer momento en que nací, ¿vale? Pero gracias a Dios he ido superando estas cosas a medida que he ido haciendo mi trabajo interior, hacer mis meditaciones. Sí, es algo que estuvimos tocando... perdón que te interrumpa de vuelta. Es algo que estuvimos tocando un poco, para hacer el nexo de vuelta con Angie Carmelo en la entrevista pasada. También hablamos de la cuestión de lo que es la evolución y que a veces tenemos miedo de este conocimiento que no sabemos ni siquiera qué va a ser, porque también con los procesos del duelo, en el cual estuvimos hablando, pero procesos de duelo en lo que es la ruptura o cuando terminamos con una pareja o tal, que también hay un desequilibrio, ¿no? Porque estamos experimentando todas estas sensaciones en nuestras bacterias. Es esta cuestión de que no vamos a evolucionar si no tenemos esta autodeterminación, ¿no? Que también conlleva con esta conexión con el subconsciente de escucharnos, introspección, es como todo un trabajo, pero es como ir más allá, ¿no? Del miedo y tiene que ver todo con este equilibrio. Es fascinante la conexión con todo. Es que no quiero dejarlo pasar. Ayer noche que estaba participando en el Congreso Internacional de Microbiota, que precisamente hablaba de inyecciones y microbiota, se hablaba, tal y como decía, del IBS, del Irritable Bowel Syndrome, del síndrome de colon irritable, y estaban hablando de diferentes estudios que si los prebióticos y probióticos funcionaban o no funcionaban para eso. Los estudios indican que probióticos y prebióticos realmente no funcionan para las enfermedades. Y una persona que no estaba haciendo la ponencia, sino que estaba escuchando, y a través del chat, y yo me lo miré, fui a ver el estudio científico, decía, el síndrome de colon irritable tiene, lo que va muy bien es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual es una terapia que hace un poco lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Es poner un poco de orden en cómo actúas ante la vida, cómo te tomas las cosas de la vida, cómo haces ese afrontamiento, y parece ser que a partir del momento en que tú te afrontas la vida de otra manera, tu sistema nervioso cambia su manera de responder, con lo que las bacterias que decíamos al principio que están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso, también ellas nos van a molestar menos a la hora de sufrir ese Irritable Bowel Syndrome, ese síndrome de colon irritable. Con lo que sí, estamos viendo, y quiero insistir con eso, que la comida tiene que ser una ayuda a aprender a gestionar nuestras emociones. Ayer decían en este Congreso Internacional que lo que realmente nos damos cuenta que puede funcionar son los prebióticos. Un prebiótico es la comida que yo le doy a mi amiga la bacteria. Las bacterias, al ser seres vivos, han de comer, ¿vale? ¿Qué es lo que le va bien a nuestras amigas las bacterias para que nos vaya bien nuestra salud? Los alimentos prebióticos, que son fundamentalmente vegetales. Quien tenga interés puede entrar en labacteriafeliz.com y hay abundante información sobre prebióticos. No voy a extenderme mucho en eso. Lo que estamos viendo, y quiero también que quede muy claro, es que los probióticos, cuando los damos al cuerpo para intentar curar enfermedades,
no vale. Para una cosa, para una diarrea, para un estreñimiento puntual, puede ir bien, pero para enfermedades importantes los probióticos no van bien. Lo que va bien es la unión de la emoción con una comida adecuada para darles a nuestras bacterias. Y lo que sí que hemos visto, para que nos quede la imagen clara, si nos tomamos probióticos hechos de estos de síntesis, es como si metes un libro cerrado donde los genes no se pueden combinar después con nuestras bacterias internas. He metido el libro, pero el libro no lo han empezado a leer las bacterias, ¿vale? Entonces, por eso es importante dar de comer adecuadamente a nuestras amigas las bacterias y darles las emociones que necesitan. Y también darle un poco de meneíto, que parece ser que menear a las bacterias también es darle un poco de baile. Hablando de eso, justo es el último tema que vamos a cerrar con este último tema, pero justo hablando del meneíto y tal, también explica, lo que está leyendo también de vuelta en el libro, pero tienen que leerlo porque está fascinante, la cuestión de que las vibraciones, como por ejemplo el baile y tal, distribuyen de manera más homogénea, ¿no?, las bacterias a través de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las actividades beneficiosas para nuestro cuerpo y para nuestras bacterias? Mira, cualquier actividad que represente movimiento, o sea, caminar con un poco de ritmo, de garbo, ir a caminar por la montaña, que tengamos que esforzar un poco la musculatura, ¿vale? Todo, y después también algo muy importante, los estiramientos, porque cuando estiro las fascias, secretan también neurotransmisores que se van a nuestras amigas las bacterias y hacen que estén más felices. Por tanto, estiramientos, caminar adecuadamente. Fíjate, luego el tai chi es la combinación de respiración con movimiento, pero fíjate que la medicina, perdón, hay una cosa que se llama Fajing dentro del tai chi, que no lo conoce mucha gente. El Fajing es un movimiento que es un movimiento explosivo, ¿vale? Y esto no se explica mucho, pero esto lo conocen muy pocas personas, incluso en China, ¿no? Y el Fajing, cuando tú lo estudias, te das cuenta que al final lo que está haciendo es generar una vibración determinada, porque cuando haces Fajing con todo el cuerpo, ¿vale? Fajing es un movimiento del látigo, ¿sí? Incluso cuando haces una patada la tendrías que hacer con Fajing. Fíjate la sabiduría oriental, que toda ella está orientada a hacer felices nuestras bacterias. Fíjate que los orientales comen muchos vegetales. De carne, los orientales, los auténticos, los que no los que están en Shanghái o Pekín todo el día ahí trabajando como chinos, con perdón y nunca mejor dicho, no, sino los que viven en pequeñas ciudades, los que siguen la tradición, comen muchos vegetales. Los taoístas, cuando ves un taoísta, ves que come un poquito de carne, pero una vez a la semana o dos, y unas bolitas muy pequeñas. Se acaba de publicar un artículo, nos quedan 2 minutos, pero que es muy importante. Se acaba de publicar, no hace ni 24 horas, un artículo que se ha estudiado durante muchos años a un grupo de personas que vivían, creo que es en el Amazonas, y se ha visto que estas personas tienen una salud de hierro, no se duchan nunca, van al río, no comen muchos vegetales, comen una bolita pequeña de carne un par de veces a la semana y cenan sopas de pescado, pero están todo el día pues comiendo frutas y vegetales, ¿vale? Es eso. Y luego, claro, son gente que están todo el día bailando, todos juntos, hacen mucha vida comunitaria, porque es importante que nos juntemos los seres humanos, que estemos juntos, nos abracemos, nos besemos, y quien pueda que haga el amor. O sea, hay que estar, porque eso es salud, eso es vida. Incluso cuando haces el amor, claro, cuando haces el amor, si haces bien el amor, ostras, pues también, si tienes esa oportunidad de estar con alguien que lo estás disfrutando, pues ahí también puede haber momentos en que se genera una gran vibración. Incluso cuando nos besamos, hay un intercambio de bacterias importantísimo, ¿vale? Y eso, si estamos los dos bien y hay pasión en ese intercambio, pues caray, eso es salud, porque además lo haces con un buen abrazo. Decíamos que aumenta la dopamina. Fíjate que lo que quieren nuestras amigas las bacterias es estar comunicándose unas con otras, que sean cuantas más bacterias tengamos diversas, mejor. Lo malo es cuando tenemos bacterias de menos y menos familias. En las grandes ciudades, cuando se hacen estudios bacterianos, se ve que hay muy poca biodiversidad bacteriana y eso es lo que nos pone enfermos. Por eso nos pusimos enfermos a partir del momento
hace 6.000 millones de años, las grandes pandemias han aparecido a partir del momento que nos juntamos en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque empezamos a perder biodiversidad bacteriana. ¿O es primero la emoción o el pensamiento? Yo creo que es algo subjetivo, pero bueno, lo dejo ahí porque un usuario lo tiró. A ver si tienen alguna respuesta. Que si viene primero la emoción o el pensamiento. Siempre, vale. Siempre primero es la emoción y esa emoción te genera después un pensamiento, ya verás. O sea, que esta persona, la que lo ha preguntado, que haga la prueba, que se vaya, que se cierre en una habitación a oscuras durante 1 hora y que se deje sentir su corazón. Y a ver qué es lo que va a ocurrir. Primero le dará la sensación que está pensando. Pero cuando consiga, esto es como el mar, ¿no? Como cuando yo estaba en la mili, la Cruz Roja del Mar, cuando había muchas olas, ¿no? Y, wow, parecía que aquello era un desastre, pero si yo porque soy muy, muy cobarde, pero si hubiera sido valiente y hubiera cogido, hubiera ido al fondo del mar, el fondo del mar, allí está en plena calma, ¿no? Pero ese mar que está embravecido porque hay unas vibraciones del fondo que han subido hacia arriba, que han generado ese mar bravo, ¿vale? Por las emociones lo mismo. Hay que intentar que ese mar bravo, que son los pensamientos, vayan calmando, y habrá un momento que serás capaz de conectar esa emoción que te está generando ese mar bravo. O sea, no sé si me estoy explicando adecuadamente. Hay ese mar profundo, que es el corazón, que genera esa emoción, y que esa emoción sube hacia arriba en forma de pensamiento, que a mí me da la sensación, pues este señor preguntaba, ¿qué es el primer pensamiento? A este señor le da la sensación que primero es el pensamiento, porque está todo el día, dale que te pego, y es que pienso lo otro y tal, y mira que me han dicho, mira que he escuchado. Ese ruido. Pero a ti te afecta, exacto, ese ruido mental te afecta, porque cuando tú eras pequeño, cuando naciste, cuando estuviste, vete a saber dónde, tú empezaste a generar una serie de patrones conductuales que te llevaron a conformar esta personalidad y que tú te crees que es el pensamiento, pero no, es tu emoción la que te está generando este rum, este mono loco que está ahí todo el día dándonos, bueno, a veces una cosa fea, no voy a decir, nos está molestándonos, ¿no? Y dale que te pego, dale que te pego. Entonces, entremos dentro, encerrémonos 1 hora en una habitación, encerrados, oscuras, apagando el móvil, el teléfono, el WhatsApp, el Telegram, el Instagram, el Facebook, todo cerrado. A ver quién lo aguanta, ¿no? Y mucha gente es incapaz de estar 1 hora así, completamente aislado. No es fácil. Yo creo que es un desafío desconectarse. Y tengo que decirlo, tirad la tele y la radio. Tiradlos. Y bueno, o si los queréis tener solo para escuchar los vídeos de los directos de Micaela y ya está, para aprender a autogestionarse. Pero la tele, la radio, hay que apagarlos, porque esto nos genera muchísimo ruido y un ruido mental horroroso. Y más estamos viviendo un momento ahora especialmente complicado que nos generan un ruido, un miedo, una ansiedad. Y dices, ¿pero qué hacer? ¿Qué estás haciendo? Que no enveas mis bacterias, así no me las vas a hacer felices. Absolutamente. Bueno, en algunas cosas tengo que discernir porque también estudié periodismo, así que me gusta estar conectada, pero estoy de acuerdo que a veces hay que apagar. Lo hago yo, digamos, el fin de semana, nada de red social, quiero conectarme con mis amigos, con mi novio, ¿no? Estar tranquila, leer, lo analógico, volver a eso también, y con el silencio de uno mismo. Y bueno, por último, para hacer, ahora sí que cerramos, que vamos cerrando y nos vamos cerrando. Jaume Salinas aquí tiene una pregunta que me la mandó hace poco, que es, para resumirlo, porque yo sé que es otro tema. El fundador te traerá, obviamente, pero tiene una pregunta que, para ver que si la resumimos brevemente, a ver, yo sé que es un tema aparte, pero si pudieses darnos 3 consejos con respecto a la alimentación para hacer felices a nuestras bacterias, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Comer 3 tipos de alimentos fundamentales. Si hablamos de alimentación, hay que darle alimentos ricos en almidón resistente, tipo 3, ahora lo explicaré muy rápidamente. Después, ácidos grasos saludables, omega 3, omega 6, omega 9 y alimentos muy ricos en polifenoles. Para hacerlo fácil, los alimentos ricos en polifenoles son todos aquellos que tienen muchos colores. Nuestro plato tiene que estar lleno de colores, verde, del aguacate, amarillo, del maíz, naranja,
de las zanahorias naranja, de los boniatos, el blanco de la coliflor, el verde de las mongetes verdes, ¿vale? Todo lo que tenga color tiene polifenoles. Y luego, el almidón, si lo comemos en forma de patatas, arroz, tal, hecho de cualquier manera, pues puede ser malo y contraproducente porque me genera un exceso de azúcar en sangre. Pero las patatas, el arroz, los boniatos, si yo los caliento y después los dejo enfriar, ese almidón transforma su fórmula química y ya mis intestinos no lo pueden absorber. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no poderlo absorber, mis intestinos se va hacia el intestino grueso, que es donde está la inmensa mayoría de bacterias. Y cuando llegan allí, este almidón retrógrado tipo 3, que es así como se llama este almidón transformado, una vez lo hemos enfriado, las bacterias hacen palmas, empiezan a comerse aquello y empiezan a hacer unas caquitas que se llama butirato, que ese butirato es un antiinflamatorio de primer orden. Si la gente hiciera esto, habrían determinadas industrias que tendrían que cerrar el chiringuito porque no vendrían ni un solo antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, repito otra vez, almidón resistente tipo 3, que lo encontramos en patatas, arroz, boniatos, calentándolos y gelándolos de enfriar, cuidado, que luego no me lo tengo que comer frío, los puedo recalentar después hasta 140 grados. Después, los grasas saludables, omega 3, omega 6, omega 9, sobre todo las que vienen del pescado azul, sobre todo pescado azul pequeñito, que es el que tiene menos metales pesados. Los metales pesados, cuidado con ellos. Y después, los alimentos ricos, insisto, en polifenoles. Y algo que también es muy importante, es beber agua de calidad, ¿vale? Si tengo agua del grifo, no hace falta que me preocupe muchísimo de grandes cosas para depurar el agua. Un depurador que quite el cloro, un depurador que quite los metales pesados, ya habría más que suficiente, ¿vale? No hace falta complicarse muchísimo la vida, ¿sí? Porque el agua es vida y en el agua se generan muchas reacciones bioquímicas que este agua debe ser de muy buena calidad. Por eso también los alimentos que deberíamos tomar deberían ser de la mejor calidad posible. ¿Hace falta que sea ecológico? No, no hace falta que sea todo ecológico, que son un poquito más caros y pues no hace falta. Pero es que la gente dice, es que lo ecológico es muy caro. Pues no hace falta que compres ecológico. Intenta comer más verduras, más vegetales y no tanto comida procesada, porque es que estoy seguro que aquel que me pregunta, es que es muy caro lo ecológico, me gustaría ver qué come, porque más de uno y más de tres están todo el día comiendo pizzas y haciéndose pasteles en casa. Y esto no les preocupa, ¿no? Entonces, bueno. Y eso es mucho más caro y toma más tiempo hacer las tartas. Aunque de vez en cuando está bien. Sí, no, vale, todo está bien. Y pegarse un día una buena borrachera, pues oye, pues también está bien. Si la vida está para como vivirla. San Juan. Sí. Claro, exacto, sí. Luego, la culpa fue mía. Luego a la doctora le pedí perdón. Digo, perdón, que no me acordé que he bebido y esto es una irritación del esófago y esto ya sé que me ha conllevado. No, es que también lo pensé que te lo iba a decir. Perdone, doctora, no pasa nada, estamos aquí de eso, no. Pero yo debería haberlo sabido, lo siento, que he gastado, porque esto también no somos conscientes. Ir a urgencias es un gasto público importantísimo y a mí me supo muy mal que yo genere un gasto que si yo hubiera sido consciente de mí, pues no hubiera hecho falta. Pero bueno, yo también me equivoco, soy un ser humano. Obvio, de eso se trata, ¿no? No somos perfectos y toda esta cuestión de también de las perspectivas que estamos compartiendo, de los conocimientos, de la manera que cada uno piensa también, hay que digerirlo, ¿no? De una manera que vamos aportando diferentes y construyendo nuestro autodeterminismo, esta manera de ser, ¿no? Entonces, nuestro bienestar. Entonces también, bueno, aquí vamos a por fin despedirnos. José María, fue un súper agrado que expreses todo con tanta emoción, esta emoción, locura, entusiasmo, que nada, y todas las personas que estuvieron acompañándonos durante toda la transmisión, que la verdad que muy contenta porque hemos recibido un montón de comentarios, un montón de preguntas. Aquí dice mucho entusiasmo. Y bueno, muchísimos agradecimientos de todas las personas, muchas gracias. Y José María, nada de eso, muchas gracias por estar aquí, por compartir, por tu entusiasmo.
por todo. No, yo estoy aquí porque tú estás aquí. Si tú no estuvieras aquí, yo no estaría aquí, ¿vale? Entonces, claro, al final, como decía que el agradecido soy yo, porque yo podría estar hablando, yo en mi casa hablo solo a veces, como estoy solo a veces, ¿verdad? Claro, y si estuvieras aquí conmigo, verías cómo hablo solo. Si me grabaras, pues, pero, o sea, yo por hablar, y en mi casa me siempre, nene, cállate ya. Por eso doy clases y por eso me encanta que me hagan entrevistas, porque aquello que en mi casa nunca me habían querido escuchar, pues al menos fíjate tú, que hay gente que incluso no solo me escucha, sino que hasta me lo agradece. Esto, bueno, es estupendo, es fantástico, la verdad. Sí, sí. Bueno, genial, genial. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a O sea, que todos. sí que gracias de verdad de corazón. Gracias, Josep María. De corazón. Bum, 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 bum. Gracias a esas bacterias. Y bueno, ahora para cerrar, nada, volvemos y con esta súper interesante charla, les cuento que el miércoles que viene, a las 19 horas de España y al mediodía de Latinoamérica, que luego también publicaré los horarios, porque queremos llegar también a un nivel global o hispanohablantes, eso es nuestro propósito con todo este conocimiento. Tendremos una charla con Nima Gese, en el cual aprenderemos diferentes técnicas de respiración. Entonces, también tendremos otras charlas que también están disponibles, todo el itinerario está disponible en el Facebook y en el Instagram, y estaremos colgando esta misma charla en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales el viernes. Así que, una vez más, sumamente agradecida por su presencia, por su entusiasmo. Y bueno, Jaume Salinas también, que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar todas estas personas, estos autores de Taraná y especialistas en estos temas de bienestar, y que tengan un hermoso resto de semana. Hasta luego.